Bueno, entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada fue lo que llamamos notación sigma, ¿no? Decíamos que cuando teníamos en general la suma de determinada cantidad de términos de una sucesión, por ejemplo, en este caso decimos, bueno, queremos sumar los términos de una sucesión que llamamos A sub I, y la queremos sumar desde el primero hasta el enésimo término. Entonces esto se expresa, ¿sí?, con este símbolo, que es la letra griega sigma, y entonces decíamos, bueno, esto lo podemos expresar de esta forma, diciendo, bueno, voy a variar I desde 1 hasta N, y acá voy a sumar A sub I. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque decimos, bueno, entonces acá, como este I va tomando valores según lo que me indica esta variable, desde el 1 hasta N, de 1 en 1, ¿no? Habíamos dicho que esto era como un for, ¿se acuerdan? Si nosotros tomábamos una variable inicializada en 1 y decíamos, bueno, es como ir sumando adentro de un for, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan eso o no? Bueno, más o menos lo del for, esto no se entiende bien, no se acuerdan bien cómo era. A ver, este símbolo lo único que dice es sume la sucesión A sub I con I variando de 1 a N. ¿Sí? Eso es todo lo que dice ese símbolo, lo mismo que está acá. Entonces, si nosotros dijéramos, por ejemplo, bueno, entonces yo voy a sumar, y ahora, A sub I, bueno, esto habíamos dicho también que en realidad, si yo ponía suma con K de 1 a N, también decía lo mismo, ¿no? Como que esa variable no nos importaba el nombre. En este caso, este valor N sí es importante, porque acá dice N, si bien no está definido qué número es, dice N y eso no lo podemos cambiar, porque ese es el último valor. Es como decir, bueno, este empieza en 1. Yo acá puedo no poner 1, en este caso no, porque dice que empieza en 1, entonces ahí tiene que ir 1. ¿Existen las sumas empezando desde cualquier otro número? Sí, puedo expresarlo, pero en este caso tengo que poner 1. ¿Sí o no? ¿Lo ven esto? ¿Se van acordando un poco? Si yo acá ahora dijera, bueno, suponete que la sucesión sea la de los números pares, entonces pongo, bueno, quiero sumar 2, miren, 2H lo voy a llamar. ¿Y cuántos números pares? Bueno, voy a sumar desde el primero hasta el décimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, todo esto quiere decir que voy a sumar 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4, así ¿hasta qué número? Hasta 2 por 10. ¿Sí? ¿Bien eso o no? ¿Sí? Si yo dijera, bueno, a ver, ponele sume con J desde 1 hasta 4, 3 a la J.
¿qué tengo que hacer? Bueno, cuando j vale 1, 3 a la 1, más 3 a la 2, más 3 a la 3, más 3 a la 4. ¿Sí? Bien, es decir, cuando yo pongo esta expresión, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que acá hay muchos términos que estoy sumando. ¿Cuántos muchos? Bueno, en este caso de 1 a 4, acá de 1 a 10, ¿sí? Si yo pusiera de 1 hasta 1, ¿existe eso? Sí, también. Lo que pasa es que si yo pongo esto, por ejemplo, de, no sé, 4J, suponente, bueno, sí existe, pero lo que pasa es que acá esto vale 4 por 1 y nada más, porque voy desde 1 hasta 1, tiene un solo término, entonces no vale la pena usar este símbolo para escribir eso. ¿Mm? Bien, pero este es el valor inicial y este es el valor final. Ahora, esto que nosotros vimos es una manera de escribir la suma de forma precisa, ¿sí? Porque yo digo, bueno, en vez de poner esto con los puntos suspensivos, escribo exactamente ese símbolo, ¿sí? Y estoy indicando lo que quiero sumar. Acuérdense que habíamos visto también algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades en el sentido que podíamos separar la suma, podíamos separarle un término, ¿sí? ¿Se acuerdan? Podíamos, por ejemplo, decíamos, ¿qué pasa si yo quisiera sumar, expresar la suma de W igual 1 hasta 20 del número 5? ¿Cuánto da eso? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Porque esto sería hacer qué cosa. ¿Qué? Claro, exacto, porque esto sería como hacer 5 más 5 más 5, ¿cuántas veces? Y 20 veces, ¿sí? Porque acá W va cambiando de valor, pero el término que estoy sumando es una constante. Entonces, sí, esto es 20 por 5, ¿sí? O 100, digamos, como quieran, pero sí, la idea es 20 veces el valor fijo que estoy sumando. ¿Sí? Bueno, habíamos visto algunas de esas propiedades, qué pasaba cuando sumábamos una constante, vimos que también podíamos separar sumas, cuando la expresión fíjense que, por ejemplo, si yo sumara, ¿se acuerdan cómo eran las sucesiones aritméticas? Porque ahora vamos a mirar eso. ¿Se acuerdan qué forma tenía una sucesión aritmética? O algo, una característica, más o menos. Pero aunque no se acuerden la definición explícita, ¿qué era una sucesión aritmética? ¿Tampoco se acuerdan? Las aritméticas eran las sucesiones que, empezando por un valor, un primer término, en los siguientes términos se obtenían sumando una constante, siempre la misma iba obteniendo el término siguiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hola. ¿Se acuerdan de las sucesiones aritméticas? Por ejemplo, si yo digo 5
7, 9, 11, 13, 15, o si digo menos 7, menos 10, menos 13, menos 16. ¿Esas sucesiones tienen algo en común o no? Bien, el primero va sumando de 2 en 2. Este menos 3, bien, va restando de a 3, sí. ¿Y el tercero? Lo hice bien, ¿no? Porque por ahí me equivoqué. No. Ah, sí, este tiene que ser un 12. Sí, va sumando de a 5. Va sumando de a 5, pero me equivoqué ahí. Bueno, bien. Eso que ustedes vieron ahí, entonces, estas sucesiones eran las aritméticas. ¿Se acuerdan ahora o no? Esto porque, digamos, es importante, por un lado, porque, bueno, también tienen que rendirlo en el recuperatorio quienes tengan que rendirlo, y por otro lado, porque vamos a verlo ahora también en la suma, ¿eh? Bueno, por eso, importante, pero vos te lo estás acordando, Gastón, bien. ¿Sí? ¿Estamos con esto o no? Sucesiones aritméticas. Estas son todas aritméticas. ¿Por qué? Porque cada término se obtiene del anterior sumando una constante. O también lo habíamos definido como tomando dos términos cualesquiera sucesivos, si hacíamos la resta del más grande menos el más chico, más grande en orden, nos daba siempre el mismo número. ¿Se acuerdan eso? Es decir, si yo hago 15 menos 13, 2, 13 menos 11, 2, 11 menos 9, 2, me da siempre 2, por lo tanto, es aritmética de diferencia 2. Si ahora hago menos 16 menos menos 13, me da menos 3. Menos 13 menos menos 10, menos 3. ¿Sí? Entonces, esta es aritmética de diferencia menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Bien. Bueno, entonces, estas son sucesiones aritméticas. En realidad, esto lo estaba recordando para recordar la definición explícita. Por un lado, entender qué era una aritmética. Bien. Ahora, ¿cómo era la definición explícita de una sucesión aritmética? ¿Sí? Porque eso, ir de 2 en 2, o ir sumando 2, o restando 3, o sumando 5, decíamos, ah, bueno, eso lo encuentro más o menos fácil, porque acá digo, bueno, tengo primer término 5, y después un término cualquiera es el anterior más 2, ¿no? Bien con eso, y decíamos, bueno, esta definición me sirve a partir del segundo. Bueno, en esta decimos que, ponele que la llamemos B, B1 es menos 7, y después decimos, bueno, un B cualquiera se obtiene del anterior restando 3, o sumando menos 3, lo mismo. Ah, bueno, bárbaro, esta me sirve a partir del segundo, pero la explícita, ¿cómo era?
¿Nadie se acuerda eso? ¿Cómo era la definición explícita de una sucesión aritmética? La definición explícita en general de una aritmética es el primer término más n menos 1 por la diferencia. Y esta me sirve a partir del primero, por eso es que es importante. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo utilizo esta definición con los datos, por ejemplo, de la primera, ¿qué quiere decir? Que voy a decir que AN es A1, pero A1 en mi caso es 5 más N menos 1 por la diferencia que es 2. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazo N por 1, me da 5, porque esto se hace 0. Cuando reemplazo N por 2, tengo 5 más 2, que es 7. N por 3, 5 más 4, que es 9. ¿Sí o no? ¿Se lo acuerdan ahora o no? El resto, además de Gastón, ¿se acuerda de esto o quieren que le repita algo? Bueno, pero estamos con esto. Bien. No, digo porque ahora vamos a sumar términos de sucesiones de este tipo, entonces es importante que nos acordemos o que recordemos la definición, porque si no, no vamos a poder seguir ¿sí? Lo que vamos a hacer. Bien, entonces, estamos con esto. Bien, yo lo que decía antes ahora vamos a ver cómo resolvemos esta suma, pero lo que quería decirles antes, cuando hace un rato dijimos, bueno, si yo sumo, recién sumábamos el número 5, dijimos, bueno, y eso nos va a dar la cantidad de términos que estoy sumando por 5 porque era una constante. Bueno, y si yo sumara algo de este tipo, fíjense que si yo pongo, no sé, voy a sumar desde j igual a 1 hasta 10, ponele, ¿sí? Y supongamos que voy a sumar esta sucesión. Esta sucesión tiene primer término menos 7 más j menos 1 por la diferencia, dijimos que era menos 3. A ver si se entiende que yo con esto estoy sumando términos de esta sucesión. ¿Se dan cuenta que esto que puse acá es la sucesión esa B? Esto sería B sub J. ¿Se entiende ahí o no? Fíjense que acá escribí lo mismo que en esta, nada más que en vez de N estoy usando J. Primer término es menos 7, lo que acá juega el papel de A sub 1, ¿sí? Y la diferencia que acá dice D, acá es menos 3. ¿Bien o no? Fíjense, cuando J vale 1, esto se hace 0, o sea que tengo menos 7. Cuando J vale 2, esto es 1 por menos 3, menos 7, menos 3, menos 10. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Bien. Entonces yo lo que digo es que acá nosotros también, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podíamos, usando la suma, esto también lo podríamos haber separado diciendo, bueno, ¿qué pasa si yo sumo desde 1 hasta 10 menos 7 más sumo desde 1 hasta 10 j menos 1 por menos 3? ¿Puedo hacer esto?
¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando yo tenía una suma, y sí lo puedo separar, porque esto, si yo lo pensara sin el símbolo de sumatoria, es como hacer menos 7 más menos 7 menos 3. Bueno, vamos a ponerlo así. Más menos 7 menos 3 menos 3, o menos 2 veces 3, más menos 7 menos 3 menos 3 menos 3, ¿sí? Y bueno, y yo acá lo sumo las veces que quiera, pero me refiero, este menos 7 lo puedo agrupar adelante, después el menos 3, ¿sí? No son más que sumas. ¿Mm? O sea que eso yo lo puedo agrupar como quiero. ¿Bien? Bueno, ahora, recordando que era la suma de una aritmética, nosotros, perdón, que era la definición explícita de una sucesión aritmética, lo que vamos a ver ahora es, porque recuerden que esta notación habíamos dicho, bueno, nos sirve para escribir la suma de una manera precisa, pero no nos da el resultado de la suma, ¿sí? El resultado nos la tenemos que ingeniar nosotros para hacerlo, ¿sí? Nosotros hasta acá nada más tenemos una expresión. Bueno, para el caso de las sucesiones aritméticas y de las sucesiones geométricas, vamos a encontrar un resultado, ¿sí? Una expresión que nos da el valor final de esa suma. Y uno de los que nos ayuda en esto es Gauss. ¿Por qué Gauss nos va a ayudar? Miren, ustedes saben que se cuenta que Gauss, matemático famoso llamado el príncipe de las matemáticas, cuentan que cuando estaba en la escuela, la maestra les dijo, chicos, sumen los números del 1 al 100, pensando que iban a tardar un montón, y entonces, bueno, iba a estar un rato tranquila. Y Gauss inmediatamente le contestó 5050 da la suma. ¿Es cierto eso? Miren, tenían que sumar 1, más 2, más 3. Por supuesto, en ese momento sin calculadora ni nada, ¿no? Estamos hablando. Más. Iba sumando, acá en algún lado iba a tener 96, más 97, más 98, más 99, más 100. Eso era lo que tenía que sumar. ¿Cómo dijo tan rápido Gauss que eso daba 5050? Bueno, parece que lo que hizo fue pensar, bueno, si yo sumo el primero con el último, ¿cuánto da? Bien, 101. Y si sumo el segundo con el anteúltimo, ¿cuánto da? También. Y si sumo el tercero con el antepenúltimo, ¿cuánto da? Todos van dando 101, ¿sí? ¿Y cuántas veces les parece que va a haber sumado Gauss estos términos que dan 101? Porque si sumé 50 números, ¿cuántas veces sumó 101? $50 veces, ¿verdad? ¿Sí? Porque va tomando de a pares, o sea que si son 100 números, esto es 50 veces 101. Y eso es lo que efectivamente le da 5050. ¿Sí? O lo que es lo mismo, pensar esto como 100 veces 101 sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo pensarlo de una manera o de la otra. Bien, en principio, esto lo que nos va a decir un resultado muy importante, es que sumar
los primeros 100 números naturales me da 100 por 101 sobre 2. ¿Sí? Ahora, si yo sumara los primeros 4 números naturales, puedo hacer la misma estrategia, ¿no? Hago la misma estrategia y digo, el primero con el último me da 5. El segundo con este me da 5 también, ¿sí? Entonces, no puedo decir que sumé 4 veces sobre 2 el número 5. ¿Sí o no? 2 veces 5. ¿Bien? Es decir, que si sumo del 1 al 4, 4 por 5 sobre 2. Acá sumé hasta el 100, 100 por 101 sobre 2. Si sumo hasta el 25, ¿cuánto me va a dar? Si yo sumara desde el 1 hasta el 25, ese número, se entiende que esto es como hacer 1 más 2 más 3, pero ahora voy hasta 25. ¿Cuánto me va a dar? Con este mismo criterio me va a dar 25 por 26 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Se ve eso? Estamos generalizando algo. Esto no es una demostración, simplemente estamos tratando de generalizar una idea que se está viendo acá que funciona. ¿Sí? Bueno, por esto que vimos acá, cuando acá sumamos, fíjense, otra vez, mismo criterio. Primero más el último, ¿cuánto da acá? Claro. Eso que te dice Gastón, 26. Segundo más el 24, que va a ser el que está acá, 26. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Claro, claro. Entonces, por eso es que aparece el 26. Bien. Esto es un caso particular. ¿Qué estamos sumando acá? ¿Una sucesión de qué tipo? Estos términos, ¿son términos de una sucesión que tiene alguna característica? ¿La conocemos? No, pero acá no estoy sumando solamente los pares. Acá estoy sumando todos los números naturales. ¿Sí? Tanto acá como acá. ¿Vos decís la cantidad de términos que sumo, que es par? Bueno, pero en este caso sumé impar también. No tiene por qué ser un número par de términos. Lo que pregunto es, ¿los términos de esta sucesión que estoy sumando son términos de una sucesión conocida, digamos, aritmética o geométrica, o no? No se dan cuenta. No importa, o sea, me parece importante detenernos en esto, porque es importante que lo analicemos un rato. Son todos iguales los que... ¿Cómo todos iguales? Pero no estamos sumando 1, 2, 3, 4. ¿Por qué decís iguales? O sea, pensemos que la sucesión, por ejemplo, en este caso, la sucesión sería 1, 2, 3, 4,
Si yo tuviera que definir acá A sub n, ¿qué tipo de sucesión es o cómo la definen? Bueno, ¿qué quiere decir es de n más 1? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cómo lo pueden decir? Abran el micrófono, chicos, si les resulta, o a mí también me resulta mejor, pero no sé si tienen. Si pueden, porque por ahí es más fácil decirlo, porque no sé qué quiere decir es de n más 1. O una definición o algo, o una manera, una descripción. Porque si yo acá pongo, vos decís que acá yo pongo n más 1, bueno, ¿ves? Por eso digo, eso quiere decir para vos, que va sumando de a 1. Bueno, entonces, si va sumando de a 1, está bien, pero entonces yo al 1 le sumo 1 y me da el 2, al 2 le sumo 1 y me da el 3, al 3 le sumo 1 y me da el 4, entonces sumo 1 siempre, ¿o no? Bueno, y entonces, ¿qué tipo de sucesión es? Si voy sumando de a 1. Aritmética, claro. Es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética de primer término 1 y diferencia 1. Bueno, claro, la más sencilla, digamos, lo que pasa es que por ahí uno la ve así, no le parece que vaya a funcionar con esa forma, pero la más sencilla que hay, primer término 1, diferencia 1, pero bueno, es aritmética. Es aritmética. Entonces, esta misma estrategia que usó Gauss nos va a servir para encontrar la forma de la suma de una sucesión aritmética cualquiera ahora. ¿Sí? Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Esta es, bueno, para esa aritmética nos funciona bárbaro esta expresión. Ahora, haciendo lo mismo que hizo Gauss, miren lo que vamos a escribir ahora. En vez de escribir esto, ahora yo voy a poner, bueno, ponele que yo quiero sumar a sub 1, ¿sí? Más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, ponele que vaya hasta a sub 8. Pero estos son términos de una aritmética. O sea que yo ya sé, ¿sí? Que cada uno de estos, ¿qué forma tiene? Este es a sub 1, pero este tiene que ser A1 más la diferencia, ¿se acuerdan? A ver, esto es importante, si no lo entienden así, díganme, porque si no, no nos va a salir. Esto es A1 más 2 veces la diferencia. ¿Sí o no? Este es A1 más 3 veces la diferencia. Este es A1 más 4 veces. Este es A1 más 5 veces la diferencia. A1 más 6 veces la diferencia. A1 más 7 veces la diferencia. ¿Sí?
¿Eso está bien? ¿Se acuerdan? Porque es aritmética, ¿no? No es una sucesión cualquiera, digo, estoy sumando una sucesión aritmética que dijimos que era, me empiezo con un número cualquiera y después, fijando la diferencia, sumo D, sumo D, sumo D, ¿sí? Y así voy obteniendo cada uno de los términos de esa sucesión. ¿Bien? Si la pienso así, y supongamos que quiero sumar estos 8 términos, y digo, a ver, ¿y qué pasa? ¿Funciona lo de Gauss? ¿Qué pasa si vengo acá y digo, bueno, a ver, voy a sumar el primero más el último? ¿Cuánto da el primero más el último? Acá tengo a sub 1 y acá tengo a sub 1 más 7D. O sea que eso es claro, exactamente. Bien. A sub 1 más 7D. Muy bien. ¿Cuánto da el segundo más el anteúltimo? Qué momento, ¿eh? Lo mismo, ¿no? Bueno, pero con 6D no, porque acá tengo esta D también. ¿Se ve? Tengo A1 más D y acá A1 más 6D. O sea que en total tengo A1 más 7D de nuevo. Claro, ¿sí? ¿Se ve? ¿Y cuánto da el tercero más el antepenúltimo? Lo mismo, ¿no? Porque acá tengo a 1 más 2D y acá a 1 más 5D. O sea que 2D más 5D otra vez me da 7D. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a dar este más este? Lo mismo de nuevo, A1 más 3D, A1 más 4D es A1 más A1 más 7D. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas veces sumé lo mismo? 4 veces. 4 veces, ¿sí? Es decir, que en este caso me da 4 veces A1 más 7D. ¿Sí? Ahora, lo voy a escribir de otra manera. Como son 8 términos, ¿sí? Este 4 es la mitad de ese número, ¿sí? Siempre es la mitad de la cantidad de términos que sumo, es decir, que lo voy a expresar como la cantidad de términos por sobre 2, el primero más este A1 más 7D es A8, ¿verdad? Es el último término, ¿sí? A1 más A8. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Sí? Todos. Eso que escribimos ahí, lo vamos a generalizar, ¿sí? Ustedes tienen un poco una demostración un poco más formal en el apunte. Esto lo vamos a generalizar nosotros ahora a decir, bueno, mira, si tenés una sucesión aritmética cualquiera, pero aritmética, ¿sí? Una aritmética cualquiera y querés sumar cualquier cantidad de términos, cualquier cantidad de términos, pero siempre y cuando sea aritmética, el resultado de esto te va a dar la cantidad de términos por el primero más el último sobre 2.
¿Se entiende lo que estamos generalizando de ahí? ¿Qué es exactamente lo que estábamos haciendo acá? Bien. Esto es lo que va a pasar. Bueno, cuando la cantidad, fíjense que nosotros acá hemos tomado cantidad de términos pares, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y si son impares? ¿Y si es un número impar de términos? ¿Hay problemas? No, funciona igual. ¿Mm? Funciona igual, y termina dando el mismo número. Si quieren lo podemos mirar como para, no sé si le surgió esa pregunta de que sea un número impar de términos, ¿qué pasaría, digamos? ¿Qué pasaría si tengo un número impar de términos? A ver, vamos a mirar este caso, supongamos, con 7 términos. Fíjense que si yo tomo con 7 términos, digo, bueno, otra vez, está bien, hago el primero más el último, ¿sí? Hago el segundo más el anteúltimo, y hago el tercero más el quinto, ¿sí? Bien, y el cuarto es como que me queda suelto, sin pareja. No, pero ustedes no se preocupen, pero no se preocupen porque no es que nosotros les vamos a pedir, ¿sí?, que muestren esto. En realidad lo estamos mostrando para que uno no recuerde esta expresión de la nada, o no diga, bueno, ¿y esto que es una cosa mágica? Sino que si uno se acuerda de esta estrategia de mirar el primero más el último, es mucho más fácil recordar esto, ¿o no? Si yo digo, bueno, pará, si sumo así me da lo mismo, si agarro los otros del medio me da lo mismo, los otros del medio me da lo mismo. ¿Cuántas veces? La mitad de veces. Bueno, es A1 más AN, lo divido por 2, cantidad de términos es lo que tengo que multiplicar. ¿No resulta más fácil para recordar o no? Por eso, si yo no digo nada de todo esto y les enchufo esta fórmula acá, y bueno, sí, me tengo que hacer un machete, no sé, porque si no es difícil acordarse esas cosas. Entonces, esto nos ayuda también a recordar y a comprender de dónde salen las cosas. Pero no es que ustedes, pero fíjense que esta expresión me va a quedar igual, sea par o impar. O sea que no se preocupen porque no es que lo van a tener que hacer así o diferenciarlo, digamos, sino lo que quiero es que se den cuenta que, bueno, pero ¿y si es impar? ¿Y qué pasa con este tipo que me quedó colgado acá? Miren lo que va a pasar. En este caso voy a decir, bueno, mira, estoy sumando una vez a 1 más a 7, 2 veces a 2 más a 6, otra vez a 1 más a 7, otra vez a 1 más a 7, y me queda este que es el A4, ¿no? Que es el A4. Entonces digo, bueno, estoy sumando 3 veces a 1 más a 7, dije, ¿sí? Y me queda el A4, ¿sí?, que es A1 más 3D. ¿Sí? Eso es lo que me está dando sumar esto. Bueno, pero este A1 más 3D, fíjense que esto lo puedo escribir como 3 por A1 más A7, más, y en vez de A1 más 3D voy a escribir 2A1 más 6D sobre 2. Lo multiplico y lo divido por 2. ¿Se entiende eso? ¿Que puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Está bien que esto da lo mismo que A1 más 3D? Claro, todo lo que hice fue multiplico este por 2, y también lo divido por 2 para no alterarlo. ¿Se entiende? Es multiplicar y dividir por 2.
¿Mm? Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora saco denominador común 2 en esto. Entonces, si saco denominador común 2, esperen que esto no anda, denominador común 2, me queda, acá me queda un 6. 6 por A1 más A7 más, y esto es A1 más A1, ¿no? Porque es 2A1 más 6D. ¿Bien hasta ahí? Entonces, este A1 más 6D también es A7. O sea que esto me vuelve a quedar 6 por A1 más A7 más A1 más A7. Todo sobre 2. O sea que tengo 6 veces A1 más A7 más otra vez más A1 más A7. O sea que todo esto me da 7 veces el primero más el último sobre 2, de nuevo. ¿Sí? De nuevo me da la misma expresión. Digo, es un poco más difícil darse cuenta que uno llega a lo mismo, pero lo que quiero mostrarles es que aunque haya un número impar de términos, me vuelve a dar la cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. ¿Mm? O sea que esta expresión que encontramos acá vale en general para n cualquier cantidad de términos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicamos esto. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Y qué pasa cuando tenemos distintas sucesiones? A ver. Ahora igual lo voy a reescribir acá arriba, ¿eh? Así nos queda. Entonces, acá vamos a decir, lo voy a dejar eso, a ver. Entonces, esto me va a dar n por A1 más AN sobre 2. Esto es A sub n sucesión aritmética. ¿Sí? Si no es aritmética, no, ¿eh? Ojo, porque después se lo aplican a cualquier cosa. ¿Bien? ¿Se entiende eso escrito así, entonces? Dada una sucesión aritmética, la suma de los n primeros términos lo expreso así, y eso me da cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. ¿Sí? Entonces, supongamos que me dicen, como esa que estábamos mirando hoy escribimos 3 sucesiones aritméticas. Una de las que habíamos escrito empezaba con 5 e iba de 2 en 2, ¿no? ¿Era esta? Había otra que escribimos que era menos 7 y iba de 3 con diferencia menos 3. Supongamos esas dos. ¿Qué pasa con esas? ¿Qué pasa si yo dijera, bueno, a ver, ¿me podés decir cuánto da la suma de esta sucesión 5 más n menos 1 por 2 con n desde 1 hasta 15? ¿Me pueden decir cuánto da eso? La expresión, no el número, ¿no? No el resultado final de la cuenta. Pero ¿cómo aplico lo que aprendí recién a sumar esa sucesión?
Primero digo, a ver, ¿es aritmética esta sucesión? ¿Sí o no? Sí, es aritmética. Bien, o sea que va a aquella expresión. Allá que dijimos que era, si yo sumo n términos, ¿los confunde que acá haya n y acá tenga el n arriba? ¿Eso los confunde? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces lo podemos cambiar eso. Bueno, ¿les gusta? Le pongo J acá. Se entiende que esto no debería afectar, ¿sí? Pongo J, ahí les gusta más. Acuérdense que habíamos dicho que esa variable era muda, ¿sí? Bueno, entonces ahora, el que la juega de n es este 15, ¿o no? Ahora sí, ¿podemos encontrar el resultado o no? ¿Cuánto da? ¿Qué tengo que poner acá? Primero 15, bien. Después, entre paréntesis, ¿qué pongo? ¿Qué dice ahí? J1. No veo qué pusiste, Gastón. Ah, 5 más ¿qué dice ahí? J15. Bueno, cuando J, está bien, pero cuando J vale 15, sí, porque acá dice el primero más el último. El último para nosotros, el que yo tengo que poner acá, es cuando J vale 15. Sí. Bueno, ¿y quién es cuando J vale 15? Cuando J vale 15 tengo 5 más 15 menos 1 por 2. Esa es la cuenta que tendría que hacer, ¿verdad? Es decir, que esto me da 5 más 14 por 2. 2 por 14, 28, más 5, 33, ¿verdad? Entonces acá pongo un 33. ¿Se entiende esto? Sobre 2. ¿Sí o no? ¿Mm? Bien, o sea que el resultado de toda esta cuenta, que fíjense que acá tendría que estar sumando 15 términos, ya sé que lo resuelvo con esa cuenta nada más. Por supuesto, bueno, habría que terminar de resolverlo, pero es una cuenta sencilla que no es lo mismo que sumar los 15 términos que hay acá. ¿Bien? ¿Se ve eso? Bien, ¿y qué pasa? Y si quisiera sumar esta, por ejemplo, si ahora dijera, bueno, a ver, quiero sumar con W desde 1 hasta 30, quiero sumar BW, menos 7 más, fíjense acá una cosa muy importante, ¿no? Que yo cuando lo escribo en la expresión de la suma, respeto acá esta variable. Acá dice J, acá pongo J. Acá dice W, acá pongo W, ¿no? Ojo con eso. Por más que acá la tenga definida como B sub n,
Bueno, si acá tengo que seguir con la misma letra que usé en la suma. ¿Está bien eso, no? Ojo con eso. Bueno, ¿cuánto da esto? 30, bien. Cantidad de términos por el primero más el último, hay que calcularlo, a ver quién es, sobre 2, ¿verdad? Bien, bien, Gastón. ¿Quién es el último? Ay, horrible esa cuenta me quedó, ¿no? ¿Hicieron la cuenta del último? A ver, ahí tiene que ir 29 por 3, ¿no? 27, 3 por 2, 6, 87. O sea que esto es menos 87, menos 7, menos 94. Menos 94, gracias. Bien. Menos 94. ¿Sí? Bien, ¿se entiende la aplicación de esto? ¿Mm? ¿Y qué pasa si me dicen, a ver, ¿me podés decir por favor cuánto da la suma de los 100 primeros números pares? ¿Qué hago? ¿Qué información me están dando ahí? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, estoy sumando de a 2. La suma de los 100 primeros números pares, estoy sumando de a 2. Entonces, ¿qué? ¿Es aritmética o no? Suma, voy a escribirlo así, suma de los 100 primeros números pares. Es aritmética, bueno, buenísimo, pero entonces si es aritmética, vamos a escribir su definición, por favor. ¿Cómo sería su definición? ¿AN igual a qué? ¿Quién es el primer término? 2, ¿verdad? Bien, 2. Más n menos 1, ¿por quién? Por 2 también, ¿no? Diferencia 2. ¿Está claro eso? O sea, lo que yo quiero sumar es 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más los 100 primeros pares. Lo que pasa acá es que cuando n vale 100, los 100 primeros pares, dije yo, cuando n vale 100, n menos 1 vale 99, ¿sí? 99 por 2, 198, más 2, 200. O sea, el último término es 200, pero no el resultado de la suma, Gastón, ¿eh? Sumo desde el 2 hasta el 200. ¿Sí? Ahora quiero saber cuánto da esto. Eso que yo escribí ahí, bien. Eso que yo escribí ahí podría expresarlo con notación sigma, miren. Bueno. Bien. Sí, sí. Así, Gastón. Porque, a ver, Gastón dice que es 200 por 202 sobre 2, dice él. Él me lo dijo así, ¿no?
Claro, porque ¿qué pasa? Fíjense, según lo que dice mi definición, ¿qué tengo que poner? Cantidad de términos, n. ¿Cuántos términos estoy sumando? Vamos a escribirlo acá. ¿Qué pasa si escribo esta suma? Desde 1 hasta 100, porque estoy sumando 100 términos, ¿no? Pongo la definición, que sería 2, dijimos, más j menos 1 por 2. Ahora digo, si yo tengo esta definición, acá va 200, ¿qué va? 100. Porque acá es cantidad de términos y este 202 sí está bien porque lo puedo pensar otra vez como que es el primero más el último sobre 2. ¿Bien? ¿Lo ven ahí? ¿Cómo, digamos, yo lo puedo aplicar a esta pregunta, ¿sí? Aunque a mí no me dan la sucesión, puede ocurrir, bueno, no me la dan, me dicen, mirá, sumate los números pares. Entonces, nosotros tenemos que analizar que esa sucesión es aritmética y que entonces puedo aplicarle esto. ¿Se ve ahí o no para todos? ¿Sí? Ah, y si ahora quisiera sumar los números impares, ¿qué pasa? Si quiero sumar los números impares, qué sé yo, los 100 primeros también, si quieren, suma de los 100 primeros números impares. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tipo de sucesión es esta? ¿Es parecido? Bueno, sí, es parecido. ¿Yo qué estoy sumando? A ver, los números impares, empiezo sumando el 1, después el 3, el 5, el 7, ¿sí? ¿Hasta dónde? Al por 2 le resto 1, dice Gastón. ¿Al por 2 cuál? O sea, si damos esta definición o no. Si yo escribo esta sucesión como AN y digo, el primer término es 1, ¿sí? El primer término es 1. ¿Es aritmética o no? Es aritmética porque también va de 2 en 2, ¿sí? También va de 2 en 2 esta sucesión. Lo que pasa es que está corrida, empieza en 1 y digo, después le voy sumando de a 2. Entonces, si el primer término es 1, después digo, ah, bueno, más n menos 1 por 2. Esto es lo mismo. ¿Bien? Es decir, que cuando yo llegue al término 100, esto otra vez es 198 más 1 y va a ser 199, ¿no? Ese va a ser el término que va a estar en la posición 100 de los números impares. Entonces, esto otra vez, si quiero, lo expreso con notación sigma, con j desde 1 hasta 100, y voy a estar sumando 1 más j menos 1 por 2.
Y entonces, ¿cuánto da? Bueno, de nuevo, vengo acá y aplico la fórmula. ¿Qué cantidad de veces estoy, cuántos términos? 100. El primero es 1, el último es 199 sobre 2. ¿Bien? Fíjense la diferencia. Este me va a quedar 100 por 200 sobre 2. Y este me queda 100 por 202 sobre 2. Bueno, está bien. Ah, está bien, es lo mismo que hacer esto, eso que decís vos. Claro, es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, bien, bien. También se puede pensar así. Sí, porque esa te tiene que quedar una... A ver, lo importante de la forma explícita es que uno pueda ponerla, la expresión, en la notación sigma, y variando los valores de J, uno pueda calcular quién es el término que está acá. Entonces, en el caso que pusiste vos ahí, o sea, expresar esto menos 1, está bien también, ¿sí? Porque yo puedo, digamos, no es la forma explícita, tal cual como me queda acá, pero no importa, o sea, yo puedo poner ahí, es como si yo resolviera esta cuenta, por ejemplo, también puedo ponerlo. Si yo en vez de escribir eso, escribiera J de 1 a 100, ¿sí? Fíjense, esto es 1 más 2J menos 2, o sea que eso da menos 1 más 2J. ¿Puedo escribir eso? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Ponele que a mí me dieran esto. Si a mí me dan eso, yo primero tengo que identificar, che, pará, ¿es aritmética? Si es aritmética, yo le puedo aplicar mi fórmula. ¿Se entiende? Aunque no esté dada en la expresión de primer término más n-1 por la diferencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, suponete que a mí me dijeran, a ver, voy a escribir acá, no sé, vamos a poner un 20, voy desde 1 hasta 20, y me dicen 5 menos 7J. Ponele que me dieran eso. Yo digo, a ver, no sé cómo es esto. ¿Qué puedo hacer? Puedo desarrollar algunos términos para ubicarme de qué sucesión se trata y no confundirme. Digo, a ver, cuando J vale 1, ¿cuánto da el primer término? ¿Qué estoy sumando acá? Menos 2, ¿verdad? Menos 2 cuando J vale 1. Bien. Más. Cuando J vale 2, ¿cuánto da? Menos 9. Más. Cuando J vale 3, menos 21, más 5, menos 16. ¿Sí? Más. O sea que en realidad, y la última vez, ¿qué número tengo? Tengo 5 menos 7 por 20. ¿Sí? Es decir, 7 por 20 es 140, menos 140, más 5, menos 135, ¿no? ¿Hice bien esta cuenta? 7 por 2, sí, ¿no? ¿Está bien? Menos 2, menos 7, menos 7. Me parece que hay algo que se llama... Ah, no, está bien, porque esto va bien. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo?
Eso se entiende que es esa la suma que estoy realizando, ¿no? Una vez que identifico los términos de la suma, digo, ah, bueno, es una sucesión aritmética, ¿sí o no? Es aritmética. Bueno, entonces le puedo aplicar mi fórmula. ¿Qué cantidad de términos estoy sumando? 20, ya me lo dice la suma. ¿Quién es el primero? -2, ya lo tengo escrito ahí. ¿Quién es el último? -135, ya lo calculé. Sobre 2, listo. Ese es el resultado. Pero porque previamente yo ya identifiqué que tengo una sucesión aritmética de primer término -2 y voy restando de a 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo no identificara que es aritmética, no puedo hacer eso, ¿eh? ¿Bien? Sí. ¿Cómo calculamos esto? ¿O acá? ¿Cómo calculamos acá? Acá dijimos, cuando J vale 1, tenés 5 menos 7 por 1. Por eso da -2. ¿Sí? 5 menos 7 por 1. Cuando J vale 2, tenés 5 menos 7 por 2. Esto es -14 más 5, sí, -14 más 5 -9. ¿Sí? Sí, profe, me había confundido porque hoy estamos haciendo menos J, J menos 1, digo, arriba, y por eso me había quedado Claro, bueno, claro. bueno, justamente por eso les mostraba así, para decir, bueno, a ver, a lo mejor no me dan la expresión con el J-1, con la forma explícita que yo estoy acostumbrado de la aritmética, pero eso no quiere decir que no sea una aritmética. ¿Mm? Porque por esto que decíamos, porque yo acá puedo hacer distributiva, qué sé yo, y me queda expresado de una forma distinta, y eso no hace que no sea aritmética. ¿Sí? Entonces, por eso desarrollo algunos términos para reconocerla, justamente. ¿Mm? Joya, joya, ahora sí, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, ahora, esta es la manera de expresar entonces la suma de una aritmética. Ahora después vamos a hacer algunos ejercicios más aplicando esta expresión. Pero además vamos a conocer el resultado de la suma de una sucesión geométrica. ¿Sí? En las geométricas también vamos a tener una expresión general para eso. Vamos a mirar cómo queda la expresión de la geométrica y después hacemos un intervalo para después poder hacer algunos ejercicios o atender las preguntas que tengan ustedes si es que trabajaron con alguna cosa o algo que quieran que reforcemos. Entonces, ¿qué pasa con las geométricas? Primero, ¿cuáles eran las geométricas? ¿Las recordamos o esas no, tampoco? ¿Se acuerdan cuáles eran sucesiones geométricas? Silencio. Va multiplicando, bien, son las que van multiplicando, ¿sí? Van multiplicando siempre por el mismo número, ¿sí? ¿Se acuerdan? Parto de un número cualquiera y después, fijado un número que vamos a llamar razón, voy multiplicando por ese para obtener los términos siguientes, ¿sí?
menos A por... No, era... Ah, sí, ya veo lo que estás escribiendo. A1 por la razón a la n-1, así era la definición explícita. No sé si es eso lo que estás tratando de escribir, me parece que sí. Que ahí iría un signo igual o algo así. Sí, bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, una aritmética, una geométrica, ¿quién podía ser? Si yo arranco poniendo, por ejemplo, el número 5 y después digo, voy a ir multiplicando por 2, por ejemplo. Me queda por 10, acá me queda 20, acá me queda 40, me queda 80, ¿sí? Esta es una sucesión geométrica, me quedé con el nombre anterior, geométrica de primer término 5 y razón 2, ¿sí? Porque acá voy multiplicando por 2. Bien, entonces en este caso tendría que decir, bueno, AN es igual a 5 por 2 a la n-1. ¿Bien? ¿Sí? Si dijera, por ejemplo, bueno, voy a escribir la sucesión 1, 3, 9, 27, 81. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Tengo primer término 1 y después voy multiplicando por 3. ¿Sí? Entonces esta sucesión la escribiré como B sub n igual a 1 por 3 a la n-1. ¿Sí? Esto siempre sirve a partir del primero. ¿Se entiende? ¿Nos acordamos ahí más o menos cuáles eran las geométricas? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando yo quiera sumar una sucesión geométrica? Miren, otra vez vamos a hacer, a mostrar una expresión de unos pocos términos, ¿sí? Para que vean qué es lo que pasa. Después, en todo caso, la demostración más general la tienen en el apunte. Pero fíjense qué pasa si yo dijera, voy a escribir esto, tengo la suma con J desde 1, vamos a hacer hasta, qué sé yo, hasta 5, lo voy a mostrar así, en este ejemplo más pequeño, de A sub J, ¿sí? A sub J, donde A sub J es una geométrica. Entonces, fíjense que, ¿qué voy a escribir acá? El primer término, ¿sí? A1 más A2 más A3 más A4 más A5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que esta suma quiere decir esto? Ahora, yo además voy a escribir cada uno de estos términos con lo que es, digamos. ¿Qué quiero decir con lo que es? En vez de poner nada más el A sub 1 es A sub 1, pero el A sub 2 es A sub 1 por la razón. ¿Estamos de acuerdo? A sub 1 por R. El A sub 3 es A sub 1 por R al cuadrado. El A sub 4 es A sub 1 por R al cubo. Y el A sub 5 es A sub 1 por R a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Ahora miren lo que voy a hacer. Ahora voy a expresar esta misma suma, la voy a escribir acá abajo, pero toda multiplicada por R. Miren, si yo multiplico por R, porque a ver, tengo una igualdad, ¿no? Siempre que tengo una igualdad, tengo algo igual a algo, si digo entonces R por esto, también es igual a R por esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces multiplico por R la misma suma. J de 1 a 5 de A sub J, y de este lado tengo todo multiplicado por R también, ¿eh?
Es decir, que me va a quedar, si multiplico todo esto por R, me queda cada término por R. A1 por R más A1 por R, A1 por R cuadrado, más A1 por R por R por R, A1 por R al cubo, más A1 R a la cuarta, más A1 R a la quinta. Esperen que voy a borrar esto que está acá, porque si no, esto se va a mezclar todo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Ahora digo, bueno, mira, ¿qué pasa si restamos? ¿Qué pasa si restamos estas dos cosas? Toda esta expresión menos esta. Se complicó porque se complicó, pero mirá que ahora va a quedar divino. Se va a súper simplificar ahora. Claro, porque mirá, a ver, lo más difícil, sí, por eso, quédate tranquilo que vas a ver que ahora viene lindo. Lo más difícil es pensar que voy a restar. ¿Cómo resto de este lado? ¿Qué quiere decir eso? A ver, fíjense que si yo, esta suma, más allá de que dice suma y qué sé yo, es la misma que está acá, ¿o no? ¿Sí? Si yo a esta expresión la llamara X, ¿es cierto que de este lado de la igualdad tengo X menos R por X? ¿Sí o no? Bien. Por ahora lo voy a escribir así. Después lo reemplazamos por lo que es. Pero ahora digo, bueno, esto que lo llamo X menos R por X. ¿Sí? Y del otro lado, a ver, voy a restar. O sea que primero voy a escribir los que tengo acá menos todos los que están acá. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que queda. A1 más A1R más A1R cuadrado más A1R cubo más A1R cuarta, menos viene ahora, todos estos, menos A1R, menos A1R cuadrado, menos A1R cubo, menos A1R cuarta, menos A1R quinta. ¿Notan algo? ¿Alguna observación? Sí, profe, que va a quedar el A1 menos AR a la quinta. Exacto. Todos los demás se cancelan. ¿Vieron? Todos los demás se cancelan. Entonces acá me quedó que este X menos RX es A1 menos A1 por R a la quinta. ¿Vieron que les dije que se simplificaba? ¿Sí o no? Ahora, esa X, ¿quién era? Esa X era la suma. Y esto que yo tengo acá es como tener, entonces, esto es como tener, fíjense que yo podría escribir X por 1 menos R, bien, acá saco factor común X, igual, y de este lado tengo A1 por 1 menos R a la quinta, ¿sí o no?
Entonces ahora despejo X. Y X me queda igual a A1 por 1 menos R a la quinta sobre 1 menos R. ¿Sí? Pero X, ¿quién era? X era justamente la suma que yo quería encontrar. La suma de la sucesión geométrica desde 1 hasta 5 en este caso. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a generalizar cuando este número, en vez de ser 5, es cualquier valor n. ¿Se entiende? Esta es la expresión a la que llegamos cuando decimos, bueno, mira, si tengo una sucesión geométrica, sea cual sea la cantidad de términos, voy a poner el primero por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Eso va a ser en general. ¿Qué cuidado tengo que tener con el denominador? Digamos, ¿qué valor no podría tomar R? Cualquier número puede ir acá, en el denominador. Claro. R no puede ser 1. Bueno, pero en una sucesión geométrica, si la razón es 1, ¿cómo es la sucesión? Por ejemplo, empiezo en 7 y la razón es 1. ¿Cuál es el segundo término? Una geométrica de razón 1, 7. ¿Y el tercero cuánto vale? Si la razón es 1. También 7. Y el cuarto, también 7. O sea que en realidad, si yo dijera, bueno, tengo una sucesión geométrica de razón 1, ¿cómo hago con esas? ¿No tengo fórmula para sumar? Y sí, porque es una sucesión constante. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el caso, acá tengo que decir entonces R distinto de 1, pero si R vale 1, la sucesión es constante. Entonces, si tengo una sucesión constante, ya vimos hoy cómo encuentro el resultado de la suma. Es la cantidad de términos por el número. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que esto no es una restricción importante. No es que estoy diciendo, R no puede ser 1 y ese es un caso entonces que tengo que ver aparte. Bueno, ¿es un problema? No. Ya lo sabíamos sumar. ¿Se entiende? Sí, profe, yo me perdí un poquito ahí en el segundo renglón cuando despeja x menos rx igual a 1. Esto a 1 menos a 1 por R a la quinta es lo que me dijiste vos, me parece, ¿o no? Sí, hasta ahí seguí joya. Me Bien. perdí cuando despejó ahí, justo ahí. Bueno, acá lo que hice fue sacar factor común X. Ah, sacó factor. Ahora sí. Acá saqué factor común X, de este lado también saqué factor común a 1. Bien. Y después nada más dividí por 1 menos R. Está bien. Y lo que había hecho acá es reemplazar la X por la suma, digamos. Ahí sí, joya. Era eso nomás. Bien, gracias. Bien. Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a tener general para la suma de una sucesión
geométrica. Entonces vamos a escribir ahí arriba para que nos quede esa expresión y después podamos aplicar en general. Bueno, borré esa que no quería borrarla. Bueno. Entonces, ahora, si A sub n es una sucesión geométrica, si es geométrica, entonces el resultado de la suma va a ser A1 por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón, con R distinto de 1, que es eso que dijimos recién. ¿Sí? Esa va a ser la forma entonces general para una geométrica. Esas dos expresiones, bueno, tenemos que recordarlas, así como acá me tengo que acordar que si estamos en una aritmética, estoy hablando de A1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Sí? Si estoy en una aritmética, me tengo que acordar que tiene esta forma, y si estoy en una geométrica, me tengo que acordar que es primer término por la razón a la n menos 1. ¿Sí? Eso tengo que recordar cuál es la característica, porque si no, o sea, tengo que poder identificarlas, otra vez por lo mismo, ¿no? Porque por ahí me pueden dar la suma de algo que todavía no me doy cuenta qué tipo de sucesión es. Bueno, tengo que poder identificarla para después saber si le puedo aplicar esta expresión, le puedo aplicar esta, o no le puedo aplicar ninguna. Bueno, si quieren hacemos un intervalo, así después hacemos algunos ejercicios más de aplicación y nos familiarizamos un poquitito más con estas expresiones. Y también por si tienen preguntas. Bueno, dale. Hacemos intervalo hasta, ¿qué hora? ¿-5, -10?